Para terminar entonces con esta primera parte de inferencia estadística, faltaría ver entonces lo que es la distribución muestral de diferencias de proporciones. Entonces, en este caso vamos a tener dos poblaciones distintas y cada una de ellas van a tener sus respectivas proporciones que son la proporción 1 y la proporción 2. Recuerden que la proporción de las poblaciones se representa por la letra P mayúscula. Entonces, de esa población, de la primera, vamos a extraer una muestra de tamaño N1 y vamos a calcular su proporción muestral, que sería P1, pero como es la proporción de la muestra, entonces es con P minúscula. Y la misma cosa haremos de la segunda muestra. También va a tener su tamaño de muestra y también su proporción muestral. Y vamos a calcular luego la diferencia entre esas dos proporciones muestrales. Y así se va a ir repitiendo esta experiencia con todos los pares de muestras que vayamos extrayendo de las dos poblaciones, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todas esas diferencias entre las proporciones que encontremos es lo que forman la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Y el estadístico muestral que queremos calcular siempre es P1 menos P2, ¿verdad? Como estamos hablando de la muestra, siempre va a ir en minúscula. Esa distribución muestral tiene ciertas características y una de ellas es esta, ¿verdad? Que tenemos que el estadístico, ¿verdad? Que es la distribución muestral de la diferencia, es ahora P1 menos P2. Y esa proporción es igual a la diferencia de las medias, ¿verdad? Que era media 1 menos media 2. Y para calcular esta probabilidad, ¿verdad? De cómo se comportan esas proporciones, entonces vamos a seguir estandarizando nuestra variable para seguir transformándola a una distribución normal. Por lo tanto, vamos a seguir calculando el valor de la letra z, ¿verdad? De la variable estandarizada z, y la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? P1 menos P2, que viene a ser la diferencia entre las proporciones de la muestra, menos P1 menos P2, pero como pueden ver es en mayúscula, por lo tanto es la diferencia entre las proporciones de la población, dividido la desviación típica de la diferencia de proporciones. Y esta desviación típica que está aquí abajo es lo que siempre tenemos que calcular aparte como un cálculo auxiliar. Entonces viene esta fórmula, ¿verdad? Que viene a ser la raíz cuadrada de la proporción de la población 1 por 1 menos la proporción de la población 1. Ese 1 menos P que aparece allí viene a ser Q, ¿verdad? Es como el fracaso, ¿verdad? Recuérdense que para nosotros la proporción es sinónimo de probabilidad, dividido el tamaño de su muestra, más lo que le corresponde a la proporción, a la población 2, ¿verdad? Entonces esta viene a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces acá lo que hay que recordar siempre es lo que está en minúscula es de la muestra y la proporción en mayúscula corresponde a la población. Es muy parecido a la diferencia muestral, ¿verdad? O sea, a la distribución muestral de diferencias de medias. Solamente que allí teníamos dos valores de medias, ¿verdad? Dos medias, dos desviaciones típicas y dos tamaños de muestra. En este caso nosotros vamos a tener dos proporciones de muestrales y dos proporciones que son de la población y dos tamaños de muestra. Entonces, acá vamos a tener también dos poblaciones, pero los datos van a ser proporciones o probabilidades. Eso quiere decir que posiblemente van a estar o en decimales o en porcentaje. Y si no es así, entonces nos va a dar los datos necesarios para que transformemos los valores a probabilidades. Entonces acá vamos a ver el ejemplo que dice: un laboratorio químico del Paraguay ha descubierto ciertas sustancias para reducir de peso en poco tiempo para suplantar a los medicamentos ya existentes. La proporción de personas en las cuales las sustancias resultan efectivas es 0,7, mientras que los medicamentos existentes actualmente son efectivos al 60%, al 60% de la población obviamente. A una muestra aleatoria de 100 personas se le suministró la sustancia nueva, mientras que el medicamento antiguo fue utilizado en una muestra de 150. ¿Cuál es la probabilidad de observar un valor P1 menos P2, o sea, una diferencia muestral menor al 5%? Entonces fíjense que aquí todo está en
proporciones, o sea, en porcentajes. El 0,7 sería 70%, entonces ya está transformado nomás a decimales. Entonces tenemos que pasar todo a decimales para poder aplicar las fórmulas que corresponden. Entonces vamos a quitar primero los datos. De la población 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una proporción de la población que es igual a 0,7 y tenemos una muestra de tamaño 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nueva sustancia. Dice que la proporción de personas en las cuales la sustancia resulta efectiva es 0,7. Habla de la nueva sustancia. Y a 100 personas se les suministró la sustancia nueva. Entonces quiere decir que la población 1 está formado por los datos que corresponden a la sustancia nueva. Y en este caso entonces es la proporción que viene a ser 0,7 y el tamaño de la muestra que viene a ser 100. Luego tenemos la población 2. Entonces la proporción de esa población viene a ser el 60% que nosotros transformamos a 0,6 y tenemos un tamaño de muestra para esa población que viene a ser 150. Y dice que tenemos que calcular, ¿verdad?, una probabilidad de que la diferencia entre las proporciones muestrales sea menor al 5%. Entonces acá vamos a nuestra fórmula, que es esta, ¿verdad?, la que corresponde para estandarizar la variable, y obviamente necesitamos primero calcular la desviación, porque estos datos ya tenemos. Esta diferencia de proporciones de las muestras tiene que ser el 5% que nos dio el problema, y estas dos, ¿verdad?, esta diferencia entre estas dos proporciones podemos calcular con estos datos. Pero esto de abajo no tenemos, entonces tenemos que calcular. En un cálculo auxiliar entonces traemos la fórmula para calcular la desviación típica de la diferencia de proporciones, que viene a ser esto, y cargamos con los datos que corresponden. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 0,7 por 1 menos 0,7 dividido 100 más 0,6 por 1 menos 0,6 dividido 150. Y ahí entonces tenemos que la diferencia o la desviación típica, mejor dicho, de la diferencia de proporciones es 0,0608. Entonces esto vamos a llevar a la fórmula de la z, ¿verdad?, para poder hallar lo que estamos buscando. Entonces acá transformando todo esto, 0,05 tiene que ser nuestra diferencia muestral, menos 0,7 menos 0,6 dividido 0,0608 va a dar un valor de negativo 0,82. Y este valor negativo 0,82 es lo que vamos a calcular, o sea, vamos a ir a buscar en la tabla, ¿verdad?, en la tabla de la distribución normal. Entonces acá traemos el gráfico, o en realidad vamos a hacer el gráfico, ¿verdad?, de la campana de Gauss, y ubicamos el valor negativo 0,82 que está aquí a la izquierda del 0, ¿verdad?, negativo 0,82. Recuerden que la tabla les da el valor desde el punto 0 hasta el valor de la z, o sea, es este pedacito que está aquí. Pero lo que nosotros deseamos calcular es que la diferencia sea menor a 0,05. Este valor 0,05 nosotros estandarizamos y lo transformamos a negativo 0,82. Y los que son menores que negativo 0,82 están a su izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, este espacio que está aquí pintado en este color medio naranja, ¿verdad?, medio marroncito, esto es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, si la tabla me da desde el 0 hasta aquí, entonces yo sé, ¿verdad?, por una por lo que ya habíamos visto, que la mitad del valor, ¿verdad?, del área bajo la curva aquí es 0,5. Entonces 0,5 menos el valor que me da la tabla, voy a obtener el valor o sea, el área que estoy buscando. Entonces voy a tener este resultado. La diferencia de las proporciones muestrales debe ser menor a 0,05, entonces va a ser 0,5 menos 0,2932. Y al hacer ahí la diferencia, entonces tenemos que es 0,2061. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la diferencia de las proporciones sea menor que 5% es de 0,2061. Y con eso ya tenemos entonces acá cerrado también la diferencia de las proporciones.